Bienvenidos, queridos amigos, a este canal Misioneros de la Divina Voluntad. Desde hace muchos años he sido testigo en mi vida del poder tan grande que tiene el sacramento de la confesión, a través del cual el Señor me ha rescatado una y otra vez del abismo del pecado, del abismo de la esclavitud, a los vicios, al demonio, porque pues muchos de nosotros, yo creo que todos vivimos en esa lucha contra nuestra naturaleza humana, contra nuestra voluntad humana, contra este mundo cada vez más seductor y lleno de engaños, de nuevas adicciones, de nuevas trampas para que las almas no lleguen a su fin, para que el hombre no cumpla su vocación, que su vocación, o sea, lo que estamos llamados es a ser uno con Dios, o sea, la plenitud absoluta en la verdadera felicidad, la verdadera paz, en ese llegar a ser uno con aquel que lo es todo. O sea, estamos llamados a ser esa gota de agua que se funde en el océano, a ser un hombre cristificado. Y esa vocación tan grande y tan alta, el demonio busca cómo no lo cumplamos, porque aquellas almas que lo logren, pues son las que lo pueden derrotar, las que lo aplastan, las que el Señor puede utilizar para arruinar ese reino de tinieblas que aún está aquí afuera, por poco tiempo. Entonces quiero hablarles sobre eso, sobre la importancia de aprovechar al máximo este regalo, este don del cielo, esta invención de amor que es el sacramento de la confesión, a través del cual el Señor obra maravillas, obra milagros muy grandes en ese reino espiritual, en lo que nosotros no vemos, nuestra alma no la vemos, y muchas veces eso, andamos más afuera que adentro, como tantas veces yo lo he hablado, esclavo de los sentidos, entonces nos conocemos muy poco, y es muy poco como lo que percibimos de todo lo que sucede ahí dentro de nosotros. Es decir, es muy raro aquel que se conoce verdaderamente, que vive más una vida interior, que está más en el alma que en el cuerpo. Por eso es que el mundo está como está, porque la multitud vive desidentificada con el cuerpo, vive según la carne, vive esclava de aquí, de lo temporal, de lo que yo tanto he hablado, de esa pequeña franja de la realidad, que es lo material, lo que percibimos con los sentidos, que se llama lo inmanente. Entonces el hombre, al vivir solo de lo inmanente, está desperdiciándose. Está viviendo, como lo hablaban los santos, cuidando la fachada del castillo, pero no conoce ni siquiera el castillo. Entonces nosotros, que por gracia de Dios tratamos de llevar una vida espiritual, de que conocemos la verdad, que es la doctrina católica, podemos adentrarnos a descubrir ese castillo. Pero en el mundo, por eso es que quiero hablar de este tema, porque uno ve, o sea, el Señor me permite como probar una gotica de ese cáliz amargo, porque yo medito en eso. O sea, ¿qué sentir? Si uno siente eso, que es un pecador pequeñito, ¿qué sentirá el Señor? ¿Qué pensará Él al ver muchos seres humanos degradados, hechos una miseria, como hojas caídas de un árbol y arrastradas por el viento, que se están secando, que se están consumiendo, como ve uno muchas personas en las calles de las grandes ciudades, con su rostro digamos que refleja eso, la soledad, la miseria, la angustia, la corrupción, ¿sí? el estar sin Dios. Entonces, tristemente, muchas personas andan en un estado miserable. ¿Por qué? Porque no tienen ni lo de acá ni lo de allá. Andan porque muchos sí tienen las cosas del mundo, pero con el alma como en la indigencia. Y los hijos de las tinieblas, ni qué decir, ¿no? Tantos que trabajan ahora directamente para el demonio, ¿sí? Como aquellos de la sinagoga de Satanás, que están detrás de toda esta complot del nuevo orden mundial, etcétera, que tienen muchísimo dinero, pero sus almas son cuevas oscuras. Entonces, pero hablando de mucha gente que el Señor ama, pero que por su voluntad humana, víctimas también de esta sociedad, de su historia, en fin, pero sobre todo eso es un cúmulo de malas decisiones, porque cada uno tiene lo que quiere en la vida. O sea, Dios ha dotado a los hombres de muchas capacidades, y así una persona, y hay muchos testimonios de eso, ustedes lo saben, personas que han nacido de pronto en un barrio bien pobre, sin mamá o sin papá, o les ha tocado desde muy niños asumir responsabilidades, salir a la calle a trabajar, etcétera, etcétera, o sea, en condiciones difíciles, de cruz, de pobreza, y salen adelante. Pero muchos, al contrario, han nacido y han llegado a ser hasta profesionales, han nacido en buenas familias, etcétera, buenas entre comillas, pero llegan a un momento en que por la droga, por lo que sea, terminan en la indigencia, terminan en las calles,
o terminan, bueno, o no digamos terminan, sino están en ese proceso, pero están en este momento muy mal. O sea, gente que uno la ve, como se dice vulgarmente aquí, llevados. O sea, ¿llevados por quién? ¿O hacia dónde van? ¿Van llevados por quién? Están llevados, yo diría, llevados por el demonio hacia el abismo. Entonces recordemos lo que dice en el Evangelio: el Señor pasó por el mundo y dice en una parte que él liberaba a los oprimidos por el diablo, o a los que estaban esclavizados por el diablo. Entonces eso, mucha gente anda así, y así no solo hablando de indigentes que se les nota en su exterior, sino mucha gente, la mayoría, no la mayoría, bueno, digamos muchas jóvenes, personas que uno puede ver eso, limpias, organizadas, pero su vida está eso, no tienen paz, no tienen sentido en su vida. O sea, llevan una vida plana de esclavitud a un trabajo, a una cotidianidad, que viven solo en función de aquí, de lo temporal, vuelvo y repito. Entonces, también muchos están esclavos de vicios, de pecados, y hundiéndose cada vez más en eso, porque no conocen o no han querido conocer y aceptar el gran regalo de la confesión. Yo lo digo como testimonio: si no fuera por la confesión, yo estaría supremamente mal, porque es ahí donde el Señor me ha levantado, me ha sacado del fango en el que muchas veces me he caído, ¿sí? Y yo tengo esa lucha, y toda mi vida la he tenido, esa lucha, especialmente pues desde la adolescencia hacia acá, con inclinaciones muy fuertes hacia ciertas cosas que me apartan de Dios o que me han apartado de Él. Pero gracias a la confesión yo puedo decir lo que dice San Pablo: ya nada me aparta del amor de Cristo, ni siquiera mi propio pecado, ni siquiera mi voluntad humana, que es lo que más nos puede apartar de Él, porque Él ya ha puesto remedio a todo eso. O sea, lo que sí nos aparta de Él realmente es eso, la voluntad humana. Cuando yo no quiero aceptar que hay un Salvador, no quiero aceptar el regalo inmenso que representa la pasión de Cristo, es su amor real, que cambia vidas, que transforma, que saca almas, como ustedes pueden ver en internet, testimonios de gente que ha llegado muy bajo en los caminos del demonio, ¿sí? Como aquel testimonio de la bruja más tremenda de Europa, de actores o actrices de pornografía, de guerrilleros, de gente que ha sido masones, etc. Y que el Señor en su misericordia los ha tocado, y han experimentado eso, que Dios los ama a pesar de todo eso, y que Dios los puede perdonar. Pero qué triste, hermanos, eso, que haya muchas almas hundiéndose teniendo el remedio ahí. Entonces hablemos del sacramento de la confesión. Eso no es una invención humana, y compartamos este video con aquellos que son protestantes o que están alejados, que están paganizados, y que puedan de pronto aquí encontrar algo que les pueda servir para comenzar una vida nueva. Nosotros sabemos que el verdadero camino hacia la conversión comienza ahí, cuando yo voy hacia allá y me convierto de camino, cambio de rumbo, y ese punto como de la vuelta en U es la confesión. Ahí es donde verdaderamente yo puedo ver un antes y un después. Entonces, cuando llegan estas personas, por ejemplo, a un retiro cargadas de pecados de muchos años, y hacen una buena confesión, se preparan bien, ¿sí? Porque eso hay que verlo, los pasos para hacer una buena confesión. Tiene sus requisitos, tiene sus condiciones, pero son cosas que están a la mano, son cosas que son sencillas. Tan sencillo como yo examinar bien mi conciencia, que lo puedo hacer en cualquier momento, cuando esté quieto, cuando esté en mi cama, cuando esté a solas. Examinar, leer un libro que tenga un buen examen de conciencia para apoyarme, porque hay muchas cosas que por esta mentalidad y esta sociedad moderna ni siquiera ya se sabe qué es realmente pecado o qué no, qué es pecado mortal o qué es pecado venial. O sea, preparar una buena confesión y tenerlo ya después como un hábito, porque vamos a seguir cayendo. Confesarse no es ya decir que nunca más voy a volver a pecar, que ya me renové y me transformé, como esas ideas protestantes de ¿cuándo fue el día de tu conversión? Como si fuera algo mágico. Fui a un retiro, me confesé y ya me convertí. No, es un inicio, la conversión es un proceso, porque escuchen muy bien lo que les voy a decir, que es muy importante y no lo he escuchado en ninguna parte. La verdadera conversión que se da en la Iglesia Católica, no como lo enseñan los protestantes,
No es simplemente dejar de hacer cosas externas como dejar el trago, dejar de ir donde las prostitutas, dejar de fumar, dejar el adulterio, etcétera, lo que sea. O sea, dejar como esos hábitos del viejo hombre y empezar a llevar una vida más juiciosa, empezar a cumplir más los mandamientos de Dios, etcétera. Como dejar de ser lo que era para convertirme en una versión de mí mismo mejor. No, la verdadera conversión es dejar de ser yo para dejarme transformar en Jesús. Esa es la verdadera conversión y transformación a la que el Señor quiere. ¿Qué quiere Él? Transformarme en Él. ¿Qué quiere Jesús? Que yo llegue a ser uno con Él. ¿Qué quiere Jesús? Que yo le sirva como de vestidura para Él. Que mi vida, mi cuerpo sea su templo verdaderamente. Entonces no es solo una transformación de cosas externas, sino muy profunda. Es un cambio de voluntad. Es dejar de querer lo que quería para empezar a querer lo que Dios quiere. ¿Sí? Es dejar atrás no solo esos hábitos externos del viejo hombre, ¿sí? Que eso hace parte importante, sino dejar el reino de la soberbia, de las pasiones, del yo, para empezar a vivir en el reino de Jesús. Y ese es un proceso que puede durar muchos años, toda una vida. Pero hay grados, va uno escalando y es muy poco a poco. Ustedes pueden ver cómo son las cosas de Dios en la creación, son paso a paso. Sí, pues que se van dando de una manera casi imperceptible. Meditemos, por ejemplo, en un árbol inmenso con un tronco gruesísimo y que fue formándose milimétricamente, ¿sí? Segundo a segundo, segundo a segundo, de manera imperceptible. Y al pasar de muchos años está el árbol, ¿sí? Pero no es mágico. Dios no le gusta eso, no le gusta, por eso cuando andamos buscando eso, el milagro, lo fácil, lo inmediato, hay que tener cuidado. Dios lo puede hacer y lo ha hecho, pero excepcionalmente, lo ordinario, o sea, lo que más utiliza Dios es eso, actuar en lo cotidiano, actuar en las cosas pequeñas, santificarme en la cruz de cada día, ¿sí? Santificarme en un proceso de eso, de caída y levantada, de caer en el pecado y ver cómo Él me va rescatando, como, por ejemplo, yo con este proceso, con la confesión, he aprendido muchísimo, muchísimo, y una de las cosas que he aprendido es que yo necesito a Dios, y eso es fundamental, hermano, eso es fundamental. He aprendido que yo sin Dios soy la nada, que por mí mismo soy incapaz de amar, que por mí mismo soy un egoísta, que si el Señor me abandonara y me dejara sin su gracia, sin su ayuda, sin su palabra, sin su guía, sin su presencia, yo me hundía totalmente en las peores cosas que existan en este mundo. Porque todos nosotros eso traemos en nuestra naturaleza humana, por el pecado original, cizaña. Hay algo en nosotros que es como una especie de puerta abierta al demonio, ¿sí? Por la que él puede entrar y eso, tentarnos y hacernos caer. Solo el Señor Jesucristo y la Santísima Virgen, yo creo que son los que pueden decir: en mí no hay nada que le pertenezca a Él, al príncipe de este mundo, ¿sí? En mí no hay nada que le pertenezca. Entonces, hermanos, la confesión es ese medio que el mismo Señor se inventó y que es totalmente bíblico. Recordemos cuando Él dice a los apóstoles: les doy potestad de perdonar los pecados. A quienes se los retengan les quedan retenidos, a quienes les perdonen les quedan perdonados. Lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Cuando el Señor asciende a los cielos y les da el Espíritu Santo, los envía a eso, a bautizar y a perdonar pecados, porque Dios siempre, eso es una cosa que no entienden los de las sectas, y es el camino de la humildad, siempre es un camino en la soberbia, ¿no? O sea, como que yo no necesito sacerdotes, no necesito la iglesia, no necesito papa, no necesito catecismo, no necesito los santos, no necesito a la Virgen María, no necesito imágenes. Todo eso son ayudas que el cielo nos ha dejado. O sea, ellos voluntariamente están dejando que Satanás les robe todo eso, porque son medios, son ayudas, porque nosotros por nosotros mismos no podemos. Entonces, como una doctrina fundamentada en la soberbia luciferina, entonces, no, yo no necesito todo eso, yo directamente con Dios, yo voy directamente a Cristo. Entonces, ¿qué enseña la iglesia? Por ejemplo, a través de San Luis María de Montfort, una actitud de humildad de que sí, el Señor Jesucristo es el único mediador ante el Padre, y ante Jesús es la Santísima Virgen. Yo la necesito a ella para que no solo interceda por mí ante Jesús, sino que me haga agradable a Jesús. Escuchen eso tan importante que estoy diciendo. La necesito a ella para que ella
me desintoxique de mi voluntad humana y todo el reino del mundo del pecado y me vaya transformando en Jesús. Y en Dios todo es verdadero y cuesta. O sea, es tan verdadero como la cruz y la pasión de Cristo. O sea, es vida, no es ficción, no es digital, no es un maquillaje. Entonces la Santísima Virgen María no quiere llevarme a Jesús maquilladito, no, ella me va ayudando con un camino por eso San Luis María lo enseña, el Espíritu Santo a través de él es el camino más perfecto, más seguro, más fácil y más recto, digamos más corto para llegar a Cristo. Entonces estamos llamados a algo muy alto, pero si yo no voy por el camino que el Señor quiere, no voy a llegar allá sino buscando atajos, o no, yo me confieso solo en mi casa. ¿Y quién te da a ti la seguridad del perdón? Por ejemplo, yo les cuento, ayer veía yo un testimonio de un señor ya de edad que duró 25 años siendo actor de pornografía. Me resultó ahí en YouTube. Entonces, el hombre hablaba con mucha humildad, pero como no se van a la Iglesia Católica sino a sectas, aunque confiemos en esa promesa que dice el Señor, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y uno ve eso, el Señor es tan grande que Él sale al encuentro del hombre donde sea y se les muestra. Y Él actúa, dice el Señor, el Espíritu Santo actúa donde quiere, sopla por donde quiere. No podemos decir que solo en la iglesia actúa el Señor. Solo por la iglesia y salvación, o sea, por los méritos de Cristo a través de la iglesia se salvan. No solo los que están en la Iglesia Católica, sino muchos de esos, los hombres de buena voluntad, que pueden estar en otras religiones porque nacieron allá, etcétera. Ese es otro tema. Pero a lo que voy es que en este señor se veía que él no, o sea, a pesar de muchos años ya seguro orando y esto, descubriendo el amor de Dios en su palabra especialmente, pero no se le veía paz, o sea, no se le veía feliz de que sienta verdaderamente el perdón de Dios, sino que algo en él se le veía esa culpabilidad aún, como esa vergüenza, como ese no sentirse aún en paz verdaderamente con Dios. Yo percibía eso. Y claro, es por eso, porque en las sectas no está el sacramento de la confesión. Entonces ellos creen que Dios los perdona, pero no reciben la absolución y todas las gracias que hay en el sacramento de la confesión. Es que las cosas no pueden ser como nosotros queremos que sean, o como a nosotros nos parece que son, o como a nosotros se nos ocurra. No, las cosas son como el Señor las quiso y como Él las hizo, y como Él las tiene cuadradas, digámoslo así. Que a propósito de eso de cuadrar, voy a hablar en un próximo video de algo muy importante que el Señor me inspiró un día que estaba haciendo un dibujo en una cuadrícula. Hoy en día el hombre moderno eso no quiere ceñirse a la cuadrícula de Dios, que son sus mandamientos, sus órdenes, sus estatutos, las leyes que hay en la naturaleza, en la creación, en el cuerpo. Hay unas leyes, hay un orden. El hombre moderno no quiere nada de eso, sino vivir eso, a su ley. Lo mismo sucede con lo de los sacramentos. No, cada uno a su estilo. Aún mismo muchos católicos tienen, porque algún día seguro fueron a una secta de estas y les quedó esa idea ahí, o esa unción satánica, porque en esa secta se mueve eso, mucha unción, mucho espíritu maligno, de mentira, de engaño, de distracción, de materialismo, etcétera, de mentira. Entonces dicen, no, pero yo no necesito, ¿para qué me voy a confesar con un cura que es más pecador que yo? Entonces, hermanos, precisamente porque es a través de un hombre que también es pecador, es que el Señor es perfecto, es un invento hermoso. Entonces defendamos la confesión, aprovechémosla, difundámosla, porque yo a mí mismo no puedo arrancarme esas cadenas. Por ejemplo, una persona que se ha metido donde no se debe meter, que ha hecho cosas que no ha debido hacer, que ha estado en los terrenos del demonio, y él aprovecha. O sea, meditemos en eso. Si hay una persona que ya empieza a buscar a Dios, aún peor cuando es así, porque cuando ya empiezan a buscar la verdad, el demonio aprovecha cualquier rendija que yo le abra para meterse y hacer estragos. Recordemos lo que dice la palabra de Dios. Él vino a matar, robar y destruir. Y el demonio no necesita, él no es un caballero como Jesús. Él entra por donde sea, como un ladrón. Un huequito y por ahí se mete y mira a ver cómo lo afecta a uno, cómo lo esclaviza a uno, cómo lo engaña a uno. En cambio el Señor Jesús, Él sí golpea por la puerta principal de mi corazón, pide permiso, ¿sí? Y quiere que yo le abra totalmente, conscientemente, voluntariamente, yo diga, Señor, quiero ser tuyo, ¿sí? Él entra por la puerta principal.
como un caballero. En cambio el demonio entra por donde pueda, vuelvo y repito. Entonces si no lo habías meditado, medítalo y eso te sirva para estar más atento a lo que pasa en tu alma, en tus pensamientos, en tus afectos, ¿sí? En esa vida interior de cada uno de nosotros. Entonces vuelvo a lo que estaba hablando, yo a mí mismo no puedo limpiarme esas larvas. Imaginémonos eso, meditemos, cuando pecamos es como si se me pegaran larvas en el alma, ¿sí? O como si una serpiente me empezara a envolver y atrapar, ¿sí? O como si demonios se me pegaran por detrás y me dijeran, este es mío, está bajo mi dominio, ¿sí? Y en el cerebro hay eso, y uno ve personas que uno, por ejemplo, les empieza a hablar de Dios. Por ejemplo, cuando yo predicaba en las cárceles, y era impresionante, yo estaba predicando y con fuerza, con amor, con unción, y uno los veía como un espíritu, lo estaban mirando a uno a los ojos, escuchando, y de un momento a otro se empezaban a ir, se les perdía la mirada, y se iban por allá, porque ya tienen eso, una influencia de espíritus por la vida que llevan, y porque no están confesados, no están en gracia de Dios. Entonces, hermano, esto es tan importante, imaginémonos eso, almas que o están con Dios, o sea, vivas, o están en un estado de muerte, y el punto ahí es ese, la confesión. Están sin confesión, están en muerte, están sin confesión, son esclavos del demonio, pueden condenarse en cualquier momento. Está confesado, bien confesado, puedo decir, es una persona que está viva, está en gracia de Dios, si se muere se puede ir al cielo. Entonces imagínense la importancia que esto tiene. Entonces yo no puedo arrancarme a mí mismo esas cadenas, no puedo alejar esos demonios, no puedo limpiar mi alma, puedo limpiar mi cara, mi cuerpo, pero ¿cómo voy a limpiar mi corazón? ¿Cómo voy a limpiar mis neuronas, mi cerebro? ¿Cómo voy a devolverle la paz a mi alma? Entonces el demonio quiere que nuestras almas estén así, y yo lo he sentido muchas veces, agitados, con ansiedad, perturbados, ¿sí? Angustiados, tristes. Todos esos son los frutos del pecado, los frutos del vivir en la carne. Tú y yo los hemos probado cuando caemos en una u otra cosa, cómo perdemos la paz, cómo perdemos la alegría, cómo perdemos el fuego de la caridad. Escuchen esto tan importante que les voy a decir. Cuando el alma permanece en gracia de Dios, esa llama del corazón de Jesús se va incendiando en mí, y yo la siento, y esa es la verdadera felicidad, cuando yo puedo ver con amor a los demás, cuando yo puedo ver con amor a mi familia. Y estamos llamados, hermanos, a algo tan grande como ver con amor a mis enemigos, a los que me hagan daño. Imagínense lo que nos falta, imagínense lo lejos que estamos de ser así como Jesús, porque lo que Él nos pide es porque Él lo ha hecho. Él nos ha dado ejemplo de eso, ¿sí? Él nos ha dado ejemplo de amor a los enemigos, de cómo perdonaba a los mismos que lo estaban insultando estando en la cruz, de cómo ofrecía ahí en su alma santísima, en la divina voluntad, hacía actos divinos de reparación por aquellos mismos que le estaban poniendo la corona de espinas y escupiéndolo y burlándose de él. Estaba amándolos en ese mismo momento y para siempre, con un amor perfecto. Impresionante eso. Y lo sigue haciendo, amando a los mismos que le hacen la guerra de manera continua y llorando por ellos, ¿sí? Como aquellos judíos fariseos que siguen ahí, ese Caín, ese Saúl que sigue persiguiendo la iglesia, ¿sí? Entonces Él los sigue amando. Entonces sí, queridos hermanos, solo a través de la confesión, ahí es donde el Señor, por el poder de su sangre preciosa, me regenera, me quita esas cadenas, me arranca esas larvas, me aleja esos demonios, como yo tantas veces lo he probado, me levanta. Como el Señor le dice a Santa Faustina, es en la confesión donde tienen lugar los milagros más grandes. Y yo lo he experimentado, vuelvo y repito, queridos hermanos, como no hay otra manera. Yo puedo, si yo no me confieso, yo puedo eso, como chapalear, sentirme mal, arrepentirme, llorarle al Señor, pedirle perdón de mil maneras. Y puede ser eso, con toda la sinceridad de mi corazón. Pero si yo no me confieso, no está el milagro de que el Señor me aleje de los demonios y me dé esa gracia, que se llama la gracia santificante, para yo poder combatir con más fuerza, para no caer tan fácil en lo mismo. Recibo esa gracia para no estar, o sea, si yo no me confieso quedo más propenso. Por eso la gente se hunde, hermanos, como lo vemos en esta sociedad, porque un pecado lleva a otro, un vicio lleva a otro. Sí, los demonios obviamente están conectados y van llevando a la persona a cosas cada vez peores.
una pasión que arraiga en el alma, va formando raíces y de esas raíces van saliendo otras cosas. Nuestra alma es un jardín y en ese jardín inmenso es todo un paraíso, pero así como el planeta Tierra, nosotros como paraíso lo podemos convertir en un basurero o convertirlo en un jardín donde el Señor pueda descansar, pueda reinar, pueda manifestarse, y es a través de los inventos que Él ha dejado, la confesión, los sacramentos, la Sagrada Eucaristía, como Él va podando, va embelleciendo ese jardín, lo va convirtiendo en su mansión, en lo que Él quiere, en algo digno de Dios, hermanos. Imagínense eso, es que no lo conocemos, pero si lo conociéramos, y yo pienso en eso, que mi vida sea digna de Dios, es algo grandísimo, es una vida sobrenatural, una vida divina, una vida de una altura, de una nobleza, de una dignidad que no alcanzamos a concebir aquí. A eso nos quiere el Señor llevar. Pero miremos lo contrario en el mundo. El demonio quiere eso, el envilecer al hombre, ¿sí? Robarle su nobleza, que viva peor que una bestia, ¿sí? Y cada vez peor. O sea, que esté muerto, destruirlo. Entonces tú entiende eso, por favor. El demonio te odia, te quiere acabar, no te dejes engañar. Mucha gente le sirve, los comunistas, etcétera, los satánicos, los masones, los judíos Illuminati y toda esta gente, sirviéndole porque se dejaron engañar. Él los tiene engañados en una mentira grandísima, hasta tal punto que creen que están sirviendo al Dios bueno, a un Dios verdadero que les va a dar aquí donde sea cosas. Y sí, aquí les puede dar eso, mucha riqueza, fama, lo que sea, a cambio de su alma. Y jamás puede dar el demonio paz, jamás puede dar alegría verdadera, solo cosas fugaces, solo trampas, solo pompas de jabón. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar, y no nos dejemos engañar pensando que no hay que confesarse, o que para qué confesarme tanto de lo mismo, o que no he pecado. Entonces no, la confesión tiene que ser, como recomiendan los sacerdotes tradicionalistas. A propósito, eso es muy importante. Busquemos para la confesión sacerdotes de buena doctrina, que estén bien formados. En tu ciudad donde estés, busca sacerdotes tradicionales, que celebren la misa tradicional, que se vistan de sotana negra, que sean verdaderos católicos, porque hoy en día lastimosamente hay muchos herejes, y hay muchos sacerdotes mal formados, de buena voluntad, pueden ser, de una vida muy correcta, muchos de ellos, pero mal formados. Entonces te van a decir que eso no es pecado, que tranquilo, que no tienes que cambiar nada, o no te van a orientar bien por donde debe ser, mejor dicho, no te van a mandar los ejercicios que debes hacer para vencer esto o lo otro, en fin. Pero sin embargo, confiésate lo antes posible si es que vives en pecado, con el sacerdote que Dios te ponga, que encuentres, porque lo importante en la confesión no es lo que el sacerdote me diga, eso lo tenemos que tener muy claro también. Lo importante en la confesión es la absolución. Entonces también fijémonos en eso, en que cuando el sacerdote me da la absolución, diga la fórmula, las palabras correctas, ¿sí? Yo te absuelvo no recuerdo exactamente qué dice antes, pero después dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre, la oración completa, hay varias, pero una que recuerdo es: Dios Padre misericordioso, que por la pasión de su Hijo reconcilió consigo al mundo, te conceda por mi ministerio, por el poder de la Iglesia, el poder y la paz, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren todo lo que implica esa oración, hermosísimo. A propósito de eso, la confesión para nosotros hoy en día es gratis, está a la mano. Pero ha costado, hermanos, ha costado lo infinito. O sea, que el Creador se haya encarnado, empezando por ahí, que es un sacrificio de una proporción indescriptiblemente grande. Que el mismo Creador haya asumido esta condición humana, es algo que no podemos cansarnos de meditar y de profundizar, porque el misterio de la encarnación es de una hermosura tan grande que para no quedarme ahí, porque tendría que hablar solo de ese misterio, quedémonos con este pensamiento de palabras del mismo Jesús. Dice: en ese momento nace la virtud de la humildad. Ahí se ve lo que es la humildad ante todo el universo, ab eterno, o sea, a nivel eternidad. Ahí es la virtud de la humildad que se manifiesta al universo. Dios que se encarna. Imagínense el infinito que se mete en una célula microscópica, imaginémonos eso.
y empieza a asumir toda la condición humana, a llegarle, como dicen en los libros de la Divina Voluntad, todas las olas, los mares de los pecados de todas las generaciones, a palpar mucho más de cerca el estado en que están sus criaturas por la voluntad humana, por el pecado. Y después toda su vida de 33 años de penas inenarrables, de penas indescriptibles, de reparaciones, de lágrimas infinitas, por rescatar al género humano. Ese es el precio de la confesión y mucho más. Su sangre, toda su sangre derramada a fuerza de mucho dolor. Al Señor no le sacaron la sangre, sí, suavemente, como con un aparato, con una jeringa y sin que sintiera sino un chuzoncito. No, ¿cómo le sacaron la sangre al Señor? ¿Cómo se la sacamos? A fuerza de tormentos, a fuerza de espinas, ¿sí? A fuerza de latigazos y de clavos. O sea, un dolor infinito. Ese es el precio de mi nueva vida, de esa nueva vida que Él quiere darme. El sacerdote me decía en mi última confesión, es que esto que te está pasando a ti, y eso, o sea, para esto es que murió Jesús. O sea, me quería dar a entender eso. O sea, no hay que temer, no hay que perder la confianza, nunca en el Señor. Él siempre me va a perdonar si yo me arrepiento de verdad, si me confieso. Ahí está Él, con los brazos abiertos como está en el crucifijo, para recibirme, para restaurarme. Entonces, hermanos, si tú estás por ahí, por la vida, como he visto tantos, vuelvo y repito, mal, sin paz, esclavizado a algún vicio, algún pecado, sin sentido en tu vida, sumido en la tibieza o en la mediocridad, si estás estancado en la vida por el maldito pecado, confiésate. Si no has llegado a cumplir lo que tú en el fondo sabes que habías podido realizar y para lo cual Dios te había creado, y estás dándote cuenta que los años y la vida se te están yendo en un desperdicio, confiésate y deja que Dios comience ahí la nueva vida en ti. Es que ese es el punto, no es lo que nosotros hagamos, hermanos, como nos ha metido el modernismo, ¿sí? Esa autonomía del hombre, como si se bastara a sí mismo. No, es que Dios puede hacer en mí, es dejarlo actuar a Él. Él es el que hace las obras grandes, Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Entonces, una espátula, ¿sí? Una espátula, que es esas herramientas con una forma especial para irle dando forma al barro que usan los escultores, esa espátula con la que Él quiere darme la forma en los detalles más delicados, la confesión, la Eucaristía, o ese pincel con el que quiere pintar su rostro, su imagen en mi alma. Ese pincel es eso, su sangre preciosa, su amor y mi voluntad. O sea, algo así dice el Señor en uno de los libros del cielo hermosísimo, dice, déjame pintar mi imagen en tu alma, pero para eso Él necesita mi voluntad, que yo lo deje, que yo quiera. Entonces eso, yo le doy como el pincel de mi voluntad para que Él pueda utilizarme como Él quiere, para hacer en mí y a través de mí lo que Él quiere. Y esas tintas que Él quiere, con las que Él quiere pintar ahí, esos son sus méritos, eso que Él ya ganó por nosotros. Entonces meditemos en eso. El Señor, con su dolorosísima pasión, adquirió méritos infinitos para el hombre. O sea, un papá que trabaja durísimo para dejarle una gran herencia a sus hijos, y ve a sus hijos en la miseria, ¿sí? Jodidos, engañados, esclavizados y al borde de condenarse para siempre y de perderlos para siempre con tanto dolor. Por eso, por la voluntad humana, porque no quieren venir a Él. Un papá que los quiere eso, devolver su dignidad, embellecer, ennoblecer, santificar. Entonces, tantas pobres criaturas hoy en día más que nunca, imbuidas en tantos engaños del demonio, como el homosexualismo, como las adicciones ahora a través del internet, tantos jóvenes que sus vidas, que podrían ser vidas divinas, hermosas, dignas, nobles, de reyes, de hijos, de ricos espiritualmente hablando, y verlos uno, que el demonio los está modelando a su imagen, convirtiendo en pequeños demonios, soberbios, egoístas, iracundos, ignorantes, necios, torpes, rebeldes, y al vaivén de toda esta manipulación horrorosa en la que estamos, y ustedes ya saben, ¿sí? de un plan y de un sistema anticristiano,
a través del cual quieren llevar a los hombres simplemente al infierno. Eso es lo que está detrás de todo este plan. Pero ellos piensan, no, solo aquí, una visión tan corta. Por eso no me cansaré de repetir esa frase del Señor que encierra muchísimo. El amor propio es muy corto de vista. Claro, toda una sociedad que es movida por el amor propio, miopes totalmente, ciegos, y van a estrellarse contra un muro, y el dolor, la cruz, va a ser lo único que a muchos va a despertar y a quitarles esa ceguera, porque no han querido entender por el camino del amor, de la misericordia, de la bondad. Entonces, hermanos, habría mucho que hablar sobre la confesión, examen de conciencia, la preparación, el propósito de enmienda, en fin. Pero el punto aquí es ese: aprovechemos mientras podamos que está ese gran medio, ese gran remedio dado por el amor infinito de Dios por nuestras almas, para regenerarnos, para no abandonarnos. Es que es hermoso, hermanos. Yo por eso quiero en este momento eso, desahogarme de gratitud hacia el Señor compartiendo este video. Por eso te pido que me ayudes también a compartirlo, porque soy un pecador amado, soy un pecador perdonado, soy un amigo de Jesús, pero que lo ha traicionado muchas veces, y que a pesar de eso, de que lo he traicionado, lo he negado con mis actos, cuando me dejo llevar de mi egoísmo, de las tentaciones del demonio, de mi carne, en fin. Ese amigo siempre es fiel, ¿sí? Como dice en una letra de una canción, me dice: un amigo que jamás te ha dicho adiós. O sea, él nunca te ha dicho adiós, vete, nunca se ha despedido de mí, siempre ha estado ahí. No necesito despedidas con Jesús. El hombre es el que le dice, nosotros cuando vamos a pecar, que le decimos: adiós Jesús, espérame, ¿sí? O ya habrá tiempo para ti, tú ya me perdonarás, entonces tengo que hacer esto porque quiero Entonces, mejor dicho, hermanos, más que nunca, hoy más que nunca, hay una guerra demasiado fuerte entre el bien y el mal, por ti y por mí, por nuestras almas. No podemos perder eso de nuestro horizonte, ¿sí? Ubiquémonos, ¿sí? No podemos perder eso de nuestra cosmovisión. Ubiquémonos que estamos en una guerra espiritual muy fuerte, de que aquí no vinimos, como muchos piensan, de turismo, sino que vinimos a una guerra, ¿sí? Y el que no lo sabe, como muchas veces lo he repetido, la está perdiendo. El que está relajado, el que está abandonado, miremos las generaciones de ahora, generaciones de gente floja, que no les gusta el sacrificio, enemigos de la cruz, que solo quieren placer y diversión. Es unas generaciones que están preparando tiempos difíciles para ellos mismos, de sufrimiento, de prueba, de escasez, porque no son. Entonces, lo que decía por ahí una frase, una generación buena prepara tiempos buenos. Pero esos tiempos buenos, ¿sí?, la comodidad y todo eso, va preparando generaciones malas que vuelven a traer tiempos malos, etc. Y en esos tiempos malos se forman generaciones buenas, más, ¿sí? Entonces lo que viene es eso, hermanos, para Colombia, para el mundo entero. El Señor lo dice, la cruz es lo que va a derrotar el dominio de Satanás, es lo que necesitamos. Entonces, hermanos, la confesión, ese misterio de amor, ese sacramento de amor, no lo hemos aprovechado lo suficiente. Valoremos ese regalo, aconsejémoselo a personas que veamos mal, hablemos de la confesión, hagámosle mucha publicidad a la confesión. Yo he querido encontrar sacerdotes que me sacudan, que me bofeteen, ¿sí?, que me traten fuerte, algún sacerdote que me mechoneara y dijera: ya, basta ya, que como dicen por ahí, que me apretara las tuercas. Y no. Entonces no le tengas miedo a confesarte, así lleves muchos años sin hacerlo, porque lo que tú siempre vas a encontrar es eso, antes demasiada comprensión. Sacerdotes que no se escandalizan de nada porque llevan mucho tiempo, han escuchado cualquier cantidad de pecados de toda clase, entonces no te van a juzgar. Lo que yo siempre encuentro en la confesión, hermanos, es un Dios, un Padre que me abraza, el Padre del Hijo pródigo, que no me pregunta, que no me reclama, que no me juzga, que me dice: te recibo, te amo, te comprendo, quiero ayudarte, ¿sí? Te libero, te sano, te perdono. Eso es lo que yo encuentro en la confesión. Un Dios que me dice: yo te perdono, porque te conozco, ¿sí? Y Dios, recordemos, eso no se nos puede olvidar, Dios nos ve en la intención. ¿Con qué intención hago yo las cosas? Él sabe que muchas veces yo, aun cuando estoy cayendo, dentro de mí estoy sufriendo, estoy diciendo: Señor,
perdóname, ¿sí? Señor, yo reconozco esto no me hace feliz, no quiero, pero, o sea, cuando uno peca eso por debilidad o por engaño, es muy diferente cuando uno peca por malicia, le gusta y no lucha. Yo ya he hablado de eso. Muchos que viven sumergidos en el pecado y les gusta y no luchan contra él, son de ellos, o sea, ya pertenecen a eso, están ahí hundidos, y que el Señor quiere rescatarlos. Pero hay muchas almas que lastimosamente el demonio ya da por suyas. Para los que no me lo han escuchado, lo explico otra vez brevemente. Es muy diferente cuando yo por mi debilidad le abro eso, una rendijita al demonio. Él entra a mi casa, a mi alma, pero yo busco inmediatamente, precisamente a través de la confesión, a ver cómo lo saco. Es la única forma, vuelvo y repito, verdaderamente, garantizado, de yo sacar al demonio de mi casa, es con la confesión. Si no lo hago, va a seguir ahí. Va a seguir ahí y cada vez puede ser que se instale más, empieza a poner sus cosas ahí en esa casa para él sentirse cómodo. Entonces, ¿en qué tipo de mansiones se siente el demonio cómodo? En aquellas que convierte en un muladar, en aquellas que convierte en personas semejantes a él, ¿sí? Donde hay soberbia, donde no hay paz, violencia. Ese es el ambiente del demonio, Ave María Purísima. Entonces la forma de sacarlo es con la confesión. Entonces es muy distinto eso. La persona que cae por debilidad lucha, sufre por eso, se arrepiente, detesta eso, o sea, está en esa lucha continua contra sus defectos, contra sus debilidades. Eso es la penitencia. Una vida de penitente es eso, el que lucha, el que sufre por eso, por el pecado, y todo el tiempo está buscando, cae, se levanta, o deja que Dios lo levante. Por eso dice, no importa si 1000 veces caes, 1000 veces levántate, deja que Jesús te levante a través de la confesión. Pero lo otro es muy diferente, cuando dan entrada al demonio y se quedan con él ahí, viven con él, conviven con él, lo acarician, le dan cobijita, le dan comidita, que son aquellas personas que ya su vida está entregada al pecado, como muchos de estos políticos corruptos, o mucha gente eso, que vive, ya su vida es eso, o sea, viven en el reino de la mentira, le sirven al reino de la mentira y trabajan para el reino del anticristo, como ahora hay muchos. Ave María, tenaz. Entonces ya son personas eso, consagradas al mal, y les gusta el pecado. Incluso el Señor se lamenta de eso. Hay almas que su alimento es eso, el pecado. Y si un día no mataron, no robaron, o no hicieron tal otra cosa, como que ya no están tranquilos. Es impresionante. O sea, almas que ya están, sí, como si las estuviera absorbiendo el infierno, Dios mío. Y nosotros tenemos que hacer lo contrario, almas que estemos poseídas por el cielo, por Dios, por el fuego del amor del corazón de Jesús. Entonces, hermanos, hagámosle mucha publicidad a la confesión hoy más que nunca, porque escuchen lo que les voy a decir, en los años que vienen millones de muertes por muchas cosas. Entonces desde ahora tenemos eso, que orar, reparar, hacer actos en la divina voluntad, esos actos ocultos que son los con los que el Señor está renovando la humanidad sin que nos demos cuenta. Medita lo que acaba de decir. Y esos actos trata de entenderlo. Entonces van a ver eso, millones de agonizantes, de muertos. ¿Y qué? ¿Almas para el infierno? Entonces ayudemos, hermanos, ayudemos. No dejemos de hacer las horas de la pasión de Luisa Picarreta, súper importante hacer las horas de la pasión, ir al Santísimo, todo el bien que podamos, el mal se vence con el bien, hagamos el bien. Escuchen esto que he tratado de que lo entiendan, Dios mío, en esta misión, y algunos lo han entendido, gracias a Dios, pero muy pocos. El Señor quiere almas que le ayuden aquí, en lo invisible, en lo espiritual, en la guerra por las almas. Él no está pidiendo tanta cosa aquí externa, de todo el mundo, hagamos la marcha, no sé qué, obras de caridad aquí afuera. No, eso es lo menos. No es que esté mal hacer eso, que no haya que hacerlo, hay quien los haga, pero aquí el Señor quiere eso. Por eso este canal se llama Misioneros de la Divina Voluntad. Él quiere con urgencia formar eso, y ya los hay. Misioneros de la Divina Voluntad son aquellos que, aprendiendo a través de la doctrina que el Señor transmite a través de Luisa Picarreta, aprenden a vivir a lo divino. Entonces sus actos, su vida cotidiana, como la vida de la Santísima Virgen, que mientras cocinaba, barría, etc., como lo enseña San Luis María en el Tratado de la Verdadera Devoción, le está dando a Dios más gloria que todos los santos, por la perfección de sus intenciones. Imagínate yo darle más gloria a Dios mientras barro mi casa que un santo en pleno martirio. Imagínate, por la perfección de la intención, por el grado de unión con la divina voluntad. ¿Se imaginan eso? Es hermosísimo. Aprovechemos estos conocimientos, hermano.
Aprovechen estos videos que he estado subiendo de la consagración, veanlos completos, aunque haya unos largos. Y lo que yo ya explicaba en un día, vean los videos completos, porque yo comienzo eso, como rompiendo el hielo, como despacio, cuando ya hay momentos de decir cosas muy importantes, es que el Espíritu Santo llega a un punto, entonces puede ser cuando ya el video va avanzado. Entonces yo veo solo el comienzo, no lo veo completo, me pierdo de lo que Dios quiere dejar en mí a través de esos conocimientos. Entonces traten de verlos completos y compartan esos videos de la consagración en la Divina Voluntad Jesús por María, que están en este canal y que voy subiendo ahí poco a poco, porque no, la idea, como lo decía desde el principio, no es el afán, sino hacerlo con profundidad, hacerlo bien. Y pues yo vivo muy ocupado, por eso no he podido subir los videos y hacer nuevos como quisiera. Entonces compártanlo especialmente con aquellos que ya han hecho la consagración, para que la profundicen, para que la puedan vivir mejor, ¿sí? Bueno, habría muchas más cosas que decir, pero eso ya está en los libros, en el catecismo, cómo preparar una buena confesión, lo del propósito, que es muy importante. Muchas veces, como decía San Juan Bosco, muchas almas se condenan porque cuando se confesaban no hacían firme propósito de cambiar. Entonces pedirle a la Virgen la gracia, a los santos ángeles, que nos ayuden a cumplir esos propósitos, que nos ayuden a huir de las ocasiones de pecado, que nos ayuden a vencernos a nosotros mismos, a vivir en un ambiente más de mortificación, de hacernos contra. Sí, hermanitos, no nos dejemos llevar de este ambientecito de relajación, de comodidad, de placer, de materialismo, que a todos nos afecta de muchas maneras, ¿sí? El ambiente del amor propio, el ambiente de una sociedad de egoístas, de ciegos egoístas, engañados, idólatras. Hay algo que se me iba a olvidar, muy importante, y con eso quiero terminar este video, y es que hablando de la confesión, es súper importante que hagamos en la Divina Voluntad actos de confesión a nombre de nuestro pueblo, ahora más que nunca con esta situación de Colombia. Hagamos actos de confesión, como eso, la Biblia está llena de eso. Judith, Esther, Daniel, los profetas se paraban, escuchen esto, en la Divina Voluntad es eso: yo me paro entre Dios y la humanidad, ¿sí? Y es como si yo me hiciera detrás de, por ejemplo ahora, de todos los colombianos de todos los tiempos, me hago detrás de ellos y se los pongo hacia Dios, y yo aquí detrás, y después me pongo delante, como si yo le dijera: mira, Señor, aquí te traigo a todas estas almas, y después me pongo por delante y hablo, le ofrezco a Dios a nombre de todos ellos. Eso es ser sacerdote. Somos sacerdotes por el bautismo, recordemos. Eso es ser verdadero católico, universal. Eso es amar de verdad. Y mire, son actos ocultos, nadie me va a aplaudir porque estoy haciendo eso, el Señor lo ve, y eso es lo más valioso para Él. Eso es, repito esa frase que la he dicho 1000 veces, pero para los que no la han escuchado: para mí un solo acto oculto vale más que 1000 obras externas, dice el Señor, porque en las obras externas se mete el espíritu humano, etc. Entonces, ¿a qué voy? Confesemos ante el Señor: Señor, por ejemplo, a nombre de los colombianos y de toda la humanidad, hemos pecado, como lo hacían sobre esto, y basémonos en las oraciones que están en la Biblia, hermosísimas. Hemos sido idólatras, no te hemos obedecido. Hemos sido necios, por ejemplo, acá a nombre de los colombianos podríamos decir eso: hemos sido unos idólatras, porque aquí hay mucha idolatría de eso, del sexo, del dinero, del fútbol, de cantidad de cosas, de los bienes terrenales. En fin, cada uno sabe cuál es su ídolo, que yo ya explicaba eso. No son cosas que sean malas en sí mismas, sino cuando el hombre las pone en el lugar de Dios. El dinero, ¿sí? Muchas cosas, pueden ser cosas tan buenas en sí mismas como la familia, como el trabajo. Pero si yo lo convierto eso en mi Dios, entonces ya yo lo vuelvo en algo malo. Y eso está en la Biblia, cuando dice que para los malos el vino, el aceite, se les vuelve algo, un ídolo. Son cosas muy buenas en sí mismas, pero hay un desorden, no hay la jerarquía como debe ser en mi alma. Entonces sí, hermanos, confesémosle al Señor para que el Señor no nos envíe lo que merecemos. Porque aquí en Colombia, ¿qué nos hace falta? Cruz. Un gobierno, eso, a ver si salimos de la tibieza, donde empiecen a perseguir a los verdaderos, a los que quieren vivir según la verdad, a matarlos y de todo. A ver si en los países uno ve donde ha habido épocas así, los católicos son más verdaderos. Les cuento, por ejemplo, un testimonio que yo tengo una conocida que vivió muchos años en Estados Unidos, una católica muy comprometida, muy buena,
vino aquí a Colombia, vivió un tiempo acá y se devolvió a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no le gustó, digamos, no se adaptó a la tibieza que vio acá de los católicos. O sea, ya había más poquitos católicos, pero verdaderos, ¿sí? Más comprometidos. Porque claro, como allá la mayoría son protestantes, entonces los pocos católicos que hay son más conscientes y viven mejor su fe. Lo mismo en Europa. La mayoría se ha paganizado, pero los que son católicos, verdaderos. En cambio aquí, por ejemplo, en Colombia, una cantidad de católicos de juguete, de mentiras, de nombre nomás, de farsantes, perdón la expresión, pero así es. Un poco de católicos farsantes, empezando por ahí, porque no se confiesan. Y tremendo un capítulo en que el Señor habla de eso en los libros de cielo. Dice, para cuando está hablando de eso, como de atraerlos a la verdadera fe católica, dice que el principio es eso, da a entender eso, que haya verdaderos católicos. Eso es la mejor forma. Pero mire lo que enseñan ahora, perdón que me alargue un poco más, pero es súper importante. Por eso miren completo los videos, en que el Espíritu Santo va recordándome cosas importantes. Ahí el Señor da a entender que la mejor forma de atraer a los que no son católicos a la fe católica, y es muy lógico, es que los que son católicos, así sean pocos, lo sean de verdad. Y Él comienza diciendo eso, haciendo una buena confesión, confesándose, obviamente. Entonces, así sean pocos, pero empiezan a dar ese testimonio, a ver los del mundo empiezan a ver ese contraste. Entonces, ellos tienen algo que yo no tengo, ¿sí? Esa paz, eso que ellos tienen, yo no lo tengo. ¿Qué será lo que hay ahí? Etcétera. Ahí podría profundizar muchas más cosas. Pero ¿qué hacen en el mundo, en la falsa nueva iglesia? Que la forma de atraer a los católicos es haciendo que los católicos dejen de serlo y se vuelvan como ellos. Que fue lo que pasó en el Concilio Vaticano II hacia grandes rasgos. Lo del espíritu del ayornamiento, ¿no? Entonces, como agradémosle al mundo, a los protestantes, quitemos lo que suene demasiado católico para atraer a ellos a la fe católica. Es una estupidez, y lo vemos, el fruto fue todo lo contrario, ¿sí? Con el cambio en la liturgia, todo eso lo que hizo fue, antes de eso, que se masificara la iglesia, pero de un montón de católicos que prácticamente no, lo que hacen es eso, de nombre nomás, una farsa, un teatro. No, el Señor quiere verdaderos, así sean pocos, y esos pocos pueden atraer, ahí sí, a la gente a la verdadera fe. No como el Señor le mostraba a una santa en una visión eso, que estaba la iglesia y que la vaciaban de todo para llenar. No sé si ustedes han escuchado eso, que aquí estaba la iglesia, algo así, no recuerdo exactamente, y aquí una multitud que quería entrar allá, pero había un abismo que los separaba. Entonces los que estaban aquí en la iglesia empezaron a sacar todo lo que había en la iglesia, ¿sí? En el templo, reliquias, todo, y arrojarlo en el abismo para irlo llenando, para que los que estaban acá pudieran entrar a la iglesia. Y claro, cuando llegan ya a la iglesia no había nada ahí, la vaciaron de su contenido divino, digámoslo así, de los misterios, de qué es lo que están haciendo ahora, ¿sí? En cabeza de este impostor que está ahí vestido de blanco. Entonces, vaciarla de lo sobrenatural y lo divino, para que entren supuestamente para atraer en un falso ecumenismo, y ya no van a encontrar nada, lo mismo que había allá, como si fuera otra secta, una cosa ya humana, preparando la religión del anticristo. Entonces, bueno, queridos hermanos, no me extiendo más, espero que este video les sirva para amar mucho la confesión, para aprovecharla, para preparar mejor las confesiones que hagan. No importa que sean seguidas las confesiones, no hay que tener temor de eso. Por ejemplo, los sacerdotes donde yo voy, ellos recomiendan que hay que confesarse cada 15 días, y que si hay una necesidad, o sea, si uno cayó en un pecado grave, entonces lo antes posible, así sea en el mismo día. Y eso es tradicional, antes en la iglesia era así. Podía confesarse la persona hasta varias veces en el día si era necesario, en las órdenes religiosas. Habían santos que se confesaban cada 2 días, cada 3 días o varias veces al día, para mantenerse en gracia de Dios de verdad, para estar seguros de que mi alma está limpia, de que estoy en ese orden, y que solo es posible a través de la confesión. Pero ahora no, ahora muchos también sacerdotes modernistas caen en ese error. No, otra vez, no, pero no, confiésese, pero, o sea, como alejando a la gente de ese remedio que hay ahí, de esa fuente de agua limpia que nos purifica. Entonces, bueno, queridos hermanos, me encomiendo a sus oraciones. Seguiré con la ayuda de Dios tratando de seguir subiendo videos a este canal, porque tengo muchas cosas que transmitir, pero lo que digo, el tiempo siempre está pues primero al cumplimiento de nuestros deberes. Ahora en la situación de Colombia, yo les invito
a no tener una visión humana, sino a lo sobrenatural, a lo divino, entendiendo de que lo que necesitamos es cruz. Por eso no tener miedo, sino tener la mirada allá, más allá, en los bienes eternos, en la venida de Cristo. Esto solo lo arregla Cristo Rey, pero yo estoy seguro, el Sagrado Corazón de Jesús es el Rey de Colombia y la tiene para cosas muy grandes. Y lo que dice la palabra de Dios, todo sucede para bien de los que Dios ama. Entonces no tengamos miedo. Y de los que aman a Dios, es que dice verdaderamente, si nosotros buscamos a Dios y estamos con Él, que dice la palabra de Dios también, el justo vivirá por la fe. Entonces, hacia allá hambre, escasez, lo que sea, guerra, los pocos que estamos con Él y Él con nosotros, no tenemos que temer, todo va a ser para bien. ¿Qué sería lo peor que nos pudiera pasar? Que nos maten. Y resulta que devuelve lo mejor, porque nos mandan derecho al reino de los cielos, y nos matan por una justa causa, si nos matan por defender a Cristo, a la iglesia, a la verdad, a la Eucaristía, en fin. Entonces me hacen antes un favor, me mandan derecho a la gloria, imagínense. Entonces no hay que tener miedo. Que yo veo eso, me avergüenza ajena ver ante el Señor, sí, como que me avergüenzo ante el Señor de ver tantos supuestamente católicos angustiados por lo de acá. Angustiados por lo de acá, con una visión muy humana y poniendo la esperanza en hombres. Entiendan eso, hermano, esto aquí afuera ya sabemos a qué va. O sea, de parte de los hombres no esperemos nada bueno. Solo, vuelvo y repito, esto solo lo arregla y lo cambia cuando venga el Señor a reinar. Del resto, de parte de los hombres, lo que podemos esperar es la persecución y la muerte, como Jesús, a nuestro Señor le sucedió. Entonces no pongamos la esperanza en ningún hombre, porque el que tiene ese espíritu de esperar un gobierno, un personaje que me arregle mi economía, es terrible ese engaño. ¿Qué dice el catecismo? Vuelvo y lo repito porque yo ya he hablado de eso varias veces, bajo una impostura religiosa, una religión que se vuelve una política, un gobierno, le ofrecerán a la humanidad los problemas, la solución a los problemas temporales, ¿sí?, del hombre, a cambio de la apostasía de la verdad. Entonces nosotros te damos tu ración diaria, techito, no sé qué, lo que sea aquí, ¿a cambio de qué? De la salvación eterna del alma, hermanos. ¿Ah? Entonces mucha gente tiene esa visión ya de no esperar en Dios y en lo eterno, en salvar su alma, sino aquí nomás, una vida empequeñecida totalmente ciegos, pensando que lo importante es tener que comer, y están cambiando el plato de lentejas por el reino de los cielos. Esa es la mentalidad comunista, esa es la mentalidad y el espíritu del anticristo. Cuando un hombre se pone en el lugar de que yo voy a arreglar esto, ¿no?, como está pasando con este señor Petro aquí, o sea, cuando ellos dicen que son ellos, con medios solamente humanos, voy a arreglar esto acá, ahí está actuando el espíritu del anticristo. Dice el catecismo, eso es intrínsecamente perverso, cuando el hombre se pone en el lugar de Dios, sin Dios. Ese es el punto, ¿sí? Un gobernante que llega con esa actitud de que yo voy a cambiar, yo voy a arreglar, ¿sí?, de que yo les voy a arreglar su vida. ¿Ahí qué hay? Pura soberbia de Satanás, ¿no? Dios mío. Que llegara un día un gobernante, ¿cuándo será eso?, que empiece diciendo necesitamos a Dios, necesitamos cumplir las leyes de Dios, ¿sí?, necesitamos volver al orden establecido por Dios y actuar con temor de Dios. No, pero una cantidad de soberbios ahí, engañados, y gente que toda la vida ha sido solo materia, o sea, su vida totalmente sumergida en el materialismo. Entonces, ¿qué nos van a ofrecer? Entonces, bueno, hermanos, ese vi como un paréntesis en estos tiempos urgentes. Entonces compartan este video, por favor, y que Dios los bendiga. La Santísima Virgen María nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.